Doctor, buenas noches. ¿Me confirma si está en sala para comenzar la presentación? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Todavía no tengo acceso para compartir, pero muy buenas noches para todos. Doctor, ¿me permite presentar, por favor? Sí, señora. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Sadid, asesora académica del Centro de Capacitación Galena. Sí, bienvenidos al curso de manejo de partos distóxico en bovinos. El ponente a cargo del curso es el doctor Santiago José Sánchez Oribe. Para una buena exposición, por favor mantener micrófonos, cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tenga, le responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el pase al ponente. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Muchísimas gracias para todos. Deseo pues tengan un muy buen transcurso de semana. Darle la bienvenida a este curso de manejo de parto distóxico en bovinos, el cual espero sea de su agrado, gracias a la participación y específicamente a la gestión que realiza la Capacitación Internacional Público-Privada. Este curso está pensado para ustedes, para que puedan profundizar en aquellos aspectos y consideraciones que son esenciales para poder hacer un abordaje integral dentro de lo que conocemos como un parto distóxico. Entonces me va a permitir compartir pantalla. Estoy atento también a cualquier pregunta que quieran hacer también durante la intervención. No hay ningún inconveniente, al final también las podemos hacer, pero pues hay dudas que van surgiendo sobre la marcha. Entonces voy a compartir. Bueno, em, inicialmente, entonces, me presento, Santiago Sánchez Uribe, soy médico veterinario zootecnista de Colombia, soy especialista en ese proceso hacia la parte de sanidad animal y diplomado en la parte de farmacología clínica de grandes especies, diplomado también en docencia universitaria y pedagogía básica. Y pues el día de hoy, pues quiero acompañarles y compartirles un poco más de esa experiencia a nivel de asistencia técnica con la cual cuento, en la cual podemos integrar algunos de los aspectos más importantes para hacer un manejo integral de lo que corresponde a un parto distóxico en esta especie. Tener presente pues el temario, la parte de lo que vamos a revisar el día de hoy, acorde a lo que está planteado, de acorde a, pues, a lo definido, que corresponde a todo lo que corresponde a técnicas de examen físico y uso de herramientas diagnósticas que tenemos a la mano en campo para poder ir un poquito más allá respecto a ese tipo de abordajes. La identificación de esos signos de distocia y monitoreo del parto, en la cual es importante también saber cuáles son esas fases, qué es lo que pasa frente a una distocia, cómo sabemos que efectivamente es un parto difícil y de pronto evitemos intervenir cuando no es necesario. Algunos procedimientos manuales y mecánicos para corregir la distocia, entre los cuales podemos llegar a encontrar qué debemos hacer para corregir esa posición fetal y adicional a eso, cómo podemos hacer una sujeción específica de la cría o del neonato en este caso para poder hacer todo el abordaje clínico posterior. Los cuidados inmediatos y la capacitación continua que corresponde a lo que nos encontramos el día de hoy, en la cual pues espero podamos abordarlo de la mejor manera posible. Inicialmente, Inicialmente, tener presente la parte de la fecundación. En la fecundación es muy importante que ustedes tengan presente que como base es un recordatorio muy, muy rápido dentro de la parte de la embriología que nos permite recordar que específicamente al ingresar pues este espermatozoide al óvulo a través de diferentes capas, pues esto permite la generación de un nuevo ser a través de la penetración de la corona radiada, de la zona pelúcida, se fusionan las membranas. Recordemos que estos son células sexuales o son gametos sexuales que se fusionan, que también tienen sus membranas y que finalmente corresponde a lo que vemos en la parte final del GIF, que corresponde a la formación del cigoto, que es el nuevo ser a través de la combinación también del ADN. Esto corresponde en todo caso y se va a generar
gracias a digamos que al cumplimiento de algunos factores esenciales tanto en la hembra como en el macho como la viabilidad espermática, el conteo, la motilidad, que haya una buena viabilidad en este caso, tanto funcional como estructural, y en el caso de la hembra también que existan las condiciones adecuadas asociadas a un proceso de pubertad, pero desarrollo también físico y fisiológico. Hay factores que lo afectan, pero nos interesa tener ese fundamento para llegar a la base de lo que vamos a revisar el día de hoy. Tener presente que este es un proceso continuo de división celular, de mitosis y posteriormente de meiosis, que va a derivar finalmente en que se pueda llegar a generar lo que corresponde a pues digamos, a la implantación y a la anidación de este nuevo ser. Tengamos en cuenta que en este caso, en el caso de la hembra bovina, que es la especie que nos compete el día de hoy, es muy usual que se pueda llegar a encontrar la dominancia ovárica y que adicional a eso, pues básicamente ese blastocisto que posteriormente pasará y va por los estadios pasando por la mórula, va a llegar a implantarse o a anidarse en la base del cuerno donde fue dominante. Eso quiere decir que si el ovario derecho fue el dominante, el cuerno derecho seguramente va a aumentar de tamaño en correspondencia o en comparación con el contralateral para corresponder específicamente a este desarrollo inicial embrionario. Es importante tenerlo en cuenta dentro de las técnicas reproductivas, obstétricas, porque hay asimetrías fisiológicas que a veces desconocemos o que a veces tenemos muy, digamos que muy desligadas del examen clínico reproductivo y que es importante entender que son de alguna manera normales dentro de un proceso fisiológico normal de la gestación, dentro de un desarrollo normal de esta gestación específicamente hablando. Posteriormente viene toda la formación de algunas capas embrionarias, dentro de las cuales rápidamente el amnios, el alantoides y el corion, que sería la parte externa que no está mencionada en la imagen, pero que corresponde a la parte más, digamos, la capa más externa de protección, y tener presente que esto difiere, o la formación o la disposición de estas capas placentarias difiere de la especie. Para el caso de la especie bovina, tener muy presente que aquí tenemos una, digamos que en este caso, una disposición entre la cual se puede llegar a encontrar escasas hemorragias, porque hay que ver la parte fetal y la parte materna, lo cual va a derivar en una placenta epiteliocoreal cotiledonaria. En este caso es importante tenerlo en cuenta porque esos cotiledones que están formados por carúncula y por todo lo que tiene que ver con, digamos que en ese caso carúncula y cotiledón para formar ese placentoma, pues van a permitir el desarrollo y el traspaso de nutrientes y a su vez también todo lo que corresponde pues al manejo y a la comunicación materno-fetal. Entonces, en ese caso, los cotiledones es importante tenerlos en cuenta dentro de los aspectos diferenciadores de la especie que nos compete el día de hoy, que son los bovinos, para diferenciar algunas patologías posteriores, pero especialmente para comprender un poco esa fisiología y cómo se desarrolla. Importante tener en cuenta lo que estamos evidenciando acá. En este caso, lo anterior fue un recorderis muy rápido de lo que pasa asociado a la parte de la fecundación, la implantación o la anidación y posteriormente lo que corresponde a la formación de algunas capas placentarias que posteriormente van a derivar en el desarrollo fetal. Tenemos en la imagen, en todo caso, una posición fetal normal que corresponde a una presentación anterior y esto es lo que esperamos, como muchos de ustedes de pronto lo conocen y otros se están adaptando a ese tipo de manejo. Tener presente que las extremidades anteriores de esta cría tienen que estar extendidas, tienen que estar en la posición de la cabeza, ¿cierto? Por eso mirando hacia nosotros, por eso es que se menciona que es una presentación anterior que corresponde a lo normal. Esto es importante tenerlo en cuenta, pero también es importante saber que al final de la gestación es lo que vemos en la imagen, ¿cierto? Que es a lo que vamos a llegar posteriormente al tema del parto. Porque en el segundo y empezando el tercer tercio, las extremidades anteriores usualmente tienen una posición external, es decir, contra el esternón, contra el pecho, y eso genera que de alguna manera pues haya algunas variaciones que no necesariamente son patológicas y hay que tenerlo en cuenta. Solamente cuando lo vemos ahí, esa extensión de las extremidades es lo que genera el estrés materno-fetal que va a desencadenar el parto, que es lo que vamos a ver posteriormente. Pero importante tener en cuenta esta imagen dentro de una posición normal al momento en que ustedes lleguen a abordar un parto, a palpar una hembra que esté con signos ya evidentes de parto. Si yo palpo y encuentro esto, muy seguramente vamos bien, pero indica también que de alguna manera tengo que revisar algunas otras consideraciones que vamos a ver posteriormente. Esto solamente es uno que corresponde a la posición, pero tenemos que ver efectivamente otros aspectos que son importantes para la atención integral. Empieza un desarrollo fetal, ¿cierto? Que está asociado mucho hacia la parte de lo que les mencionaba anteriormente, de la formación
del cigoto, de la mórula, el blastocisto, en el cual sabemos que en la especie que nos interesa el día de hoy, más o menos hasta los 45 días, consideramos que es un embrión. Y por encima de ese tiempo ya estamos frente a lo que corresponde como tal ya un feto. En ese caso, importante tener en cuenta que hacia el primer tercio tenemos lo que corresponde a la organogénesis, que corresponde a la formación de los órganos como tal y a ese reconocimiento materno. De alguna manera ese reconocimiento materno se tiene que dar por diferentes aspectos. No sé si de pronto alguien lo puede asociar a algo, alguien de pronto que tenga conocimiento con esa parte. Efectivamente, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se genera ese reconocimiento de la madre al feto o del feto a la madre? Porque los dos lo tienen que hacer. ¿Alguien de pronto lo recuerda o lo sabe? De pronto algo que puedan asociar muy fácil es que hay una hormona que se encarga de mantener esta gestación. Esto nos da un contexto al tema central de la capacitación del día de hoy, pero es importante tener en cuenta que, por ejemplo, para el caso de la madre, en ese caso tenemos la hormona que se encarga de mantener viable esa gestación, que es la progesterona, ¿no? En ese caso, la progesterona, ¿qué va a hacer para generar ese reconocimiento? Disminuir la inmunidad a nivel uterino para que no se genere una respuesta inmunológica que genere una fagocitosis seguramente pues del embrión en su etapa inicial de desarrollo. Por lo cual, pues ahí es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso genera también un reconocimiento inicial de lo que es el feto, o el embrión en ese caso en una etapa inicial. Ese embrión también tiene que hacerse ver de alguna manera de la madre, digamos que de alguna manera, como digo yo muy popularmente, le dice, hola madre, aquí estoy. Para generar ese efecto directamente en la madre, produce una proteína que se llama interferón tau a través de la parte placentaria y eso genera también un reconocimiento, es decir, que esto tiene que existir para que no se pierda, para que no haya un aborto espontáneo, para que no haya una reabsorción y es importante dentro de la fisiología reproductiva para que lo tengamos en cuenta como base fundamental para lo que vamos a conectar el día de hoy. Tenemos también un crecimiento osteoarticular que se va a dar más o menos en el segundo tercio de gestación, aproximadamente hacia el cuarto mes. Y en este caso también se empieza a formar lo que corresponde al esternón. Acuérdense que en toda la parte central a nivel del tórax, en la parte inicial ventral, el arco palatino, que corresponde al paladar, y todo lo que corresponde a la parte digital, que son los dedos como tal. Recuérdese que aquí también hablamos de dedos. Hay una pezuña biungulada, pero igual hay dedos. Entonces es importante tenerlo muy, muy en cuenta. El desarrollo reproductivo, que se va a dar más o menos hacia los 5 meses de edad, y la formación de folículos pilosos, que se da más o menos en el último tercio, pero específicamente para la especie que nos interesa el día de hoy. Sabemos que en las ciencias veterinarias, dependiendo de la especie, hay unas variaciones, pero en este caso, para esta tipo de hembra que sabemos que tiene una gestación de 9 meses, pues en el último tercio tenemos todo el desarrollo de folículos pilosos, en el caso de esas crías en la hembra bovina. Y tener muy en cuenta ese peso máximo que se puede alcanzar y que genera un estrés. Hay crías que nacen de 38, de 40 kilos, algunas un poco más. Eso varía mucho según la raza y genera un estrés sí o sí en la madre. Tengan en cuenta que en todo caso tolerar ese peso para la madre a través del útero no es fácil, que si bien son hembras que pesan 500, 600 kilos, no va a ser sencillo tolerar toda esa cantidad de peso y que eso genera un estrés posterior que desencadena el parto. Por lo tanto, aquí en este punto, otro dato importante es que la cría es quien determina el momento del parto. Y aquí estamos hablando de la parte veterinaria, que es lo que nos interesa, porque en la medicina humana pues varía un poco si nos ponemos a hablar con un médico humano, pero en este caso nos interesa que específicamente aquí quien lo determina es la cría. ¿Por qué? Porque alcanza un espacio suficiente dentro de la parte uterina, extiende sus extremidades y esto no va a generar, digamos que no va a ser imperceptible para la madre, lo cual genera un estrés materno-fetal que va a derivar posteriormente pues, en lo que ya conocemos como el parto como tal. Y esto a nivel solamente de la parte fisiológica. Es claro que si sabemos que el efecto central es el estrés o el factor desencadenante es el estrés, cualquier factor que lleve a potencializar ese estrés, ¿cierto? Como característica predominante del parto, pues va a determinar que posteriormente también el asunto se complique un poco más, o que en algunos casos se adelante el parto, o que en algunos casos haya una mala posición fetal, o que se acomode como no debería. En este caso es importante tenerlo en cuenta porque si esto es lo fisiológico, también tiene una relación con la patología posterior. Importante tener en cuenta las generalidades del parto y en este caso es fundamental partir de situaciones como cuáles. Ya aquí nos adentramos al tema asociado al contexto previo que tuvimos.
Importante tener registros porque los registros nos van a dar una pauta muy importante dentro de la ganadería, dentro de la producción, específicamente tener datos como la última fecha del parto, el intervalo entre partos, algunas novedades clínicas del animal. En algunas producciones no es que se pidan grandes matrices de Excel para llevar registros, sino específicamente datos muy concretos de los animales, que desde la parte reproductiva clínica nos den por lo menos un panorama de los antecedentes del animal para hacer una trazabilidad y adicional a eso para poder llegar a predecir algunas alteraciones al momento del parto si es que ya se ha presentado anteriormente. Importante tener en cuenta el secado previo. Tengan en cuenta que los animales, estamos hablando de la especie bovina, y que a ellas hay que secarlas y hay que secarlas usualmente 2 meses antes del parto. Eso indica que si estamos hablando de una gestación de 9 meses, más o menos al séptimo mes se seca de una manera progresiva, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto progresiva? Muchos de ustedes que tienen también animales saben que algunas personas lo hacen de forma radical, es decir, que generan, estamos en la lactancia, estamos en la parte del ordeño y sucede que de alguna manera lo que hacen es ordeñan a profundidad el día que la van a secar, porque el animal empieza a reducir también un poco la producción de leche, cambia la consistencia, una serie de alteraciones, y al día siguiente ya le suspenden completamente ese ordeño. Es un secado radical. A veces funciona, a veces no. El animal vuelve a producir o tener unos goteos, unos escapes de leche. Por lo tanto, tiene que ser progresivo y tiene que ser de una forma como con un acostumbramiento previo al animal, disminuyendo el número de ordeños, bajando la ración al momento del ordeño, la suplementación, usando también las jeringas de secado, teniendo la particularidad que la jeringa de secado no va, valga la redundancia, a secar la glándula mamaria porque son antibióticos de larga duración, sino que lo que va a hacer es proteger la glándula mamaria en ese periodo de tiempo previo al parto. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Protegerlo es, digamos, discutible porque en todo caso también tienen que partir de que el animal no debe tener mastitis para poder hacer ese secado. ¿Por qué les menciono lo del secado y por qué me centro en este punto también importante dentro de las generalidades del parto? Porque tengan en cuenta que las complicaciones secundarias a que el animal no haya tenido un descanso previo de una preparación para la nueva lactancia no solamente son productivas y económicas, sino también clínicas. Y esto tiene que ver mucho con la sesión magistral del día de hoy, porque finalmente va a derivar en que sean animales que tengan unos partos difíciles y que esos partos difíciles deriven en algunos tipos de complicaciones secundarias o patologías también del puerperio. Eso también afecta al animal y eso también podría derivar en otro tipo de complicaciones. Si no hay secado, se pueden presentar también otro tipo de complicaciones, que no es la única causa, y en eso sí lo quiero aclarar, como por ejemplo una hipocalcemia, ¿cierto? La hipocalcemia tiene muchas causas, pero en este caso si el animal no descansa, adicional a eso, súmenle que está en un potrero en el cual no tiene buena disponibilidad de pasto, no se alimenta como debería, muy seguramente va a descompensarse mucho más fácil, va a hacer transferencia del calcio a la cría, se va a caer por la hipocalcemia, debilidad, flacidez muscular, y ahí tenemos el famoso síndrome de vaca caída. Que si se considera distocia, claro que sí. Tengan en cuenta que la distosia es cualquier parto anormal. Por lo tanto, si yo parto de la base previa al parto, antes de llegar al momento del parto con las complicaciones que les estoy comentando, yo puedo llegar a controlar muchos de los factores asociados a él. Entonces, importante tener en cuenta eso para el manejo preventivo. Si bien hoy vamos a ver lo terapéutico, es importante tener en cuenta la prevención. El lugar de parto es también un aspecto importante. En ese caso, ¿quién se anima a mencionar qué características ustedes tendrían en cuenta para disponer a la hembra para el parto? ¿Qué condiciones debería tener ese lugar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué condiciones? Unas condiciones básicas que ustedes crean. Tienen una hembra que ya está próxima al parto. ¿Qué condiciones debería tener ese lugar? Listo, muy bien. Pedro Antonio menciona. Potrero plano, cerca donde se pueda observar la vaca permanentemente, Sí, que usualmente sea un potrero relativamente limpio, que no haya cúmulos de agua, que no haya cúmulos de lodo, que si el ternero cae al suelo, pues exacto. Exactamente. Hay que tener en cuenta esas consideraciones. Los compañeros también mencionan acá, Pedro Antonio, la parte de la sombra, Víctor la sombra y la buena disponibilidad de agua, lo que nos menciona también Camilo, muy importante, ¿cierto? Todas las consideraciones. Víctor menciona también que sea un lugar limpio, seco, acolchado.
tengamos en cuenta varios asuntos, y es que efectivamente pues estamos en campo y eso genera que algunas veces pues tengamos algunas limitantes, ¿cierto? Sabemos que por ejemplo para la parte de pequeños, en pequeños animales tienen toda una serie de cuidados, muy seguramente bajo techo, bajo unas condiciones muy controladas. Aquí estamos en un ambiente no controlado en la parte de la ganadería, en la parte de grandes animales, de especies mayores, pero lo que ustedes mencionan se puede hacer en campo. Digamos que de alguna manera eso no nos lo impide porque vamos a disminuir el riesgo. Si de alguna manera estamos llevando al animal directamente hacia un punto en el cual sabemos que hay lodo, que es una pendiente, que queda cerca a un río, que con la claridad de lo que les menciono, que se puede descompensar metabólicamente y sufrir una hipocalcemia y caer, pueda tener más riesgo al estar frente pues, a este tipo de lugares, pues es importante partir de ahí para disponer ese lugar del parto. Eso no indica o no implica que se va a prevenir al 100% la distocia, pero sí seguramente se va a poder abordar mucho mejor que si el animal cae al río, por decir algo. Eso no es conveniente. O cae a un hueco, porque se ha presentado y seguramente muchos de ustedes lo saben. Entonces, en ese caso es importante tener en cuenta ese tipo de consideraciones para poder adaptar un poco el lugar y saber que en algunos casos en grandes ganaderías tienen parideras, pero en medianas y pequeñas hay que adaptar algunos sitios o por lo menos desplazar al animal. Importante lo que mencionó de ustedes y es que esté cerca a la casa. Eso es importante porque ustedes bien saben que no podemos descuidar los animales. Si están cerca al parto y hacemos unos controles previos, es muy seguro que va a ser necesario hacer todo ese abordaje, digamos que próximo, en caso de que se requiera, y solo lo vamos a poder hacer si está cerca a la casa. Si está a kilómetros, sí, claramente que hay personas que lo hacen y pasan la noche, digámoslo, entre comillas, en vela o muy pendientes, pero no siempre ocurre. Por lo tanto, pues es importante tenerlo en cuenta en ese caso. Esto que ustedes ven acá de asistencia más o menos, cuando yo les coloco a ustedes acá asistencia más o menos, me refiero a que no siempre hay que hacer una asistencia al parto, ¿cierto? Vuelvo y les comento, esto depende mucho de los chequeos previos que ustedes hayan hecho con sus animales o con su animal que está próximo a parir. Entonces ahí también les hago otra pregunta. ¿En qué caso con los conocimientos que ustedes tienen y con el interés que tienen otros por esta área, que es muy importante siempre estar muy actualizado y querer formarse mucho más en esto? ¿En qué casos creen ustedes que deberíamos entrar a abordar un parto? ¿En qué momento? Ustedes dicen, listo, hay que ayudarle a la vaca. Lo que ustedes consideren, no importa, tranquilos. Cuando lleven un tiempo mayor al indicado, Sí, muy bien. Sí, ¿algo más? ¿Qué más se les ocurre? Pedro Antonio también comparte lo del compañero y dice que es el momento en que ya pasan esas horas del parto. Sí, como ustedes mencionan, digamos que el factor tiempo es fundamental. En ese caso, ya vamos a ver los tiempos y las fases porque pues les puedo hablar de tiempo, pero es importante verlo por fases. Y a partir de allí, pues ese es un factor a tener en cuenta, pero pues cualquier complicación que esté por fuera de lo que consideramos fisiológico, como lo que vamos a ver, es un factor a tener en cuenta para hacer la asistencia. ¿Qué quiere decir? Si partimos de la base de lo poco que hemos hablado el día de hoy, en el cual les digo que la disposición placentaria genera que haya poca expulsión de sangre en el momento del parto dentro de una fisiología normal y por capas placentarias, si yo veo una salida de sangre profusa, si yo veo que se demora, que tiene signos de dolor muy, muy intensos por encima del tiempo correspondiente, si veo que efectivamente adicional a eso tiene una descompensación metabólica, flacidez muscular, tienen cualquier otro tipo de complicación y súmenle las patologías que se les pueda pasar por la cabeza, eso es una distosia y se considera una distosia. ¿Qué puede pasar en el peor de los casos? Que el animal tenga una hipocalcemia, que caiga hacia el lado izquierdo, que deje salivar, que se llene el rumen de gas, que se timpanice. Tenemos el animal hipocalcémico con timpanismo, con parto distóxico. Asociado a la hipocalcemia no va a poder generar contracción muscular. ¿Qué indica eso? Que de alguna manera el útero tiene una capa muscular que es el miometrio. Y si no hay contracciones, peor aún. Va y se va complicando el cuadro. ¿Qué nos da a entender esto que les estoy diciendo? Tengo que estar muy atento a los animales
de inspeccionarlos clínicamente y claramente no alterar que si va en sus tiempos, que sea una inspección y también un chequeo previo y todo está correcto, también dejarla que transcurra correctamente acorde a lo fisiológico, pero es importante tener en cuenta esas consideraciones, ¿listo? Para que no vaya a haber lo que no se debería hacer, que ya les voy a mencionar uno de los casos más importantes que se presenta de acorde a las fases. Importante tener presente también que dentro de lo fisiológico, el animal presenta una posición en decúbito lateral. Esa posición en decúbito lateral es importante tenerla en cuenta porque pues en todo caso el animal se posiciona así usualmente por dolor y porque se acomoda hacia uno de los dos lados, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, y pues genera las contracciones y arranca todo el proceso que vamos a ver posteriormente. Entonces es importante tener en cuenta eso. Una recomendación que yo a veces hago, y esto incluye de alguna manera más que la asistencia, digamos, tiene que ver con la asistencia al parto, pero más que la extracción física per se del ternero, es también la asistencia clínica en general de la madre que no la podemos olvidar nunca. En ese caso, cuando yo les coloco ahí debajo la imagen de esa hembra bovina, revisión previa más calcio endovenoso, quiere decir que listo, la chequeamos, estamos pendientes, acompañamos los procesos, pero también es importante tener presente, tener en la finca un calcio. Para nadie es un secreto que a veces cuando el animal se descompensa, como yo les digo anteriormente, y no se tiene la medicación ahí en la finca, algunas fincas quedan a 3, 4 horas del casco urbano y eso genera que perdamos tiempo y que se complique el animal y por consiguiente también la cría. Entonces, importante tenerlo en cuenta dentro de las posibilidades que se pueden llegar a presentar, pues para disminuir los riesgos que puedan llegar a ocurrir como tal. Importante entonces tener en cuenta algunos signos del parto y en este punto entonces vemos algunas de las imágenes asociadas a él. ¿Qué encontramos en la imagen izquierda? Si ustedes son detallistas, hay un aumento progresivo de la glándula mamaria. ¿Esto quién lo da? La progesterona, la parte final, y va después ligada un poco con la oxitocina para la descarga de la leche, pero también con la lactotropina asociada también a la producción y al estímulo de la misma. Por lo tanto, en este caso tiene que existir. Y estamos hablando de signos de parto entre lo fisiológico. Si esto no existe, si no se genera un desarrollo progresivo de la glándula mamaria, me está diciendo que de alguna manera algo está pasando. Eso indica que, como yo les decía anteriormente, son 9 meses, ¿cierto? Si son 9 meses y, por ejemplo, yo llevo bien los tiempos, porque hay que partir de eso, ¿no? A veces la memoria nos puede fallar y de pronto la persona tiene los datos en su cabeza. Hay ganaderos que se acuerdan muy bien, hay otros no tanto. Y digamos que sí se lleva bien toda la parte del tiempo del animal en cuanto a la parte de la gestación. Si es así, entonces de alguna manera pensemos en lo siguiente. Lleva 9.5 meses, casi 10, y el animal no tiene la glándula mamaria desarrollada así como ustedes la ven acá en la imagen. ¿Eso qué me está diciendo? Que algo está ocurriendo y que el animal no se está preparando fisiológicamente para el parto, que la lactancia, la preparación a la lactancia previa tampoco está ocurriendo. Pilas con eso porque me está diciendo que hay que palpar. La glándula no puede estar seca si el tiempo corresponde pues a lo esperado. Ahora lo otro, es claro que se puede demorar unos días, puede adelantarse unos días como puede demorarse unos días más, ¿cierto? Eso depende mucho del estrés materno-fetal que les mencionaba anteriormente. Por lo tanto, tampoco podemos colocar el temporizador, ¿no? Y decir que de pronto el día tal a tal hora no va a pasar. Sabemos que son organismos vivos, que estamos frente a biología, pero es importante tener en cuenta los parámetros de referencia, saber también que llevamos un control. Entonces es importante tenerlo en cuenta ahí dentro de eso. Tenemos también toda la parte que corresponde al aumento de la vulva, la hematización de la misma en muchos casos también aumenta de tamaño, algunas empiezan como con una secreción leve, ya lo vamos a ver. Y tenemos lo de la imagen derecha. Lo que vemos en la imagen derecha es toda la parte del arqueamiento del dorso y si ustedes se dan cuenta la cola también se eleva de alguna manera. Si se eleva es porque de alguna forma también se está preparando para ese momento del parto. Entonces, ese es un factor a tener en cuenta, ¿cierto? Porque de alguna manera, pues, efectivamente, cuando hay un arqueamiento del dorso del animal o del lomo, me está diciendo que hay signos de dolor y eso hay que tenerlo muy presente. Y de igual manera, pues, esa parte del arqueamiento y cuando se levanta un poco la cola se está preparando. Se relajan los músculos pélvicos, toda la parte que tiene que ver en la parte sacrocoxígea también. Entonces empezamos a ver que el animal, sumado a eso, como signos adicionales, se para, se acuesta, se mira los flancos, tiene incomodidad y tiene dolor, se patea en algunos casos. Pareciera que tuviera signos de cólico, porque la palabra cólico no solamente aplica para los equinos. Ese término y esa patología también puede pasar perfectamente en un rumiante.
por lo tanto el animal está inquieto y algo le pasa. Es claro que si es una hembra vacía, que está en un periodo de puerperio y demás, y tiene esos signos que les menciono anteriormente, seguramente puede ser un cólico, una alteración a nivel del tracto gastrointestinal, pero en este caso nos interesa porque tiene una incomodidad y algo le está pasando. Sabemos que hay un estrés materno-fetal. Tenemos acá la presentación anterior que les decía anteriormente, en la cual ustedes ven que de alguna manera está avanzando en ese proceso del parto, que hay una ruptura de las membranas fetales para que se pueda llegar a dar este proceso y ahí ustedes lo encuentran. Una cosa es la ruptura, otra cosa es la expulsión que viene posteriormente, pero aquí ustedes lo están evidenciando. Importante tener en cuenta lo siguiente. Dentro de esa fisiología del parto, es fundamental partir de lo siguiente. Es muy usual encontrar que la cría, como les decía anteriormente, cuando va a llegar el momento del parto, pues extiende sus extremidades. Eso a veces pasa semanas previas, en algunos animales días previos, pero cuando esto ocurre, cuando hay una extensión de esas extremidades, eh, lo primero que va a tocar es el cérvix. Acuérdense que en el útero estaba la cría, ¿cierto? Se desarrolló y ocupó toda la cavidad uterina, todo el cuerpo del útero como tal, pero lo primero que va a tocar es el cuello del útero, que lo conocemos también como el cérvix, al presionarlo y al estirar sus extremidades. ¿Eso qué va a generar? Va a generar que de alguna forma, entonces encontremos un estrés en la madre. Cuando eso ocurre y cuando se toca ese cérvix, hay un estímulo de tipo nervioso. Acuérdense que el sistema nervioso es fundamental para el correcto desarrollo, digamos, de alguna manera de los animales, de toda la parte funcional. Si no hay buen funcionamiento del sistema nervioso, no hay lo demás. Por lo tanto, cuando se genera un estímulo nervioso sumado al estrés que tiene la madre, eso genera digamos que un estímulo positivo directamente al hipotálamo que baja la neurohipófisis para la producción de oxitocina. En este caso, en esa hipófisis posterior o neurohipófisis que produce la oxitocina, ella llega hacia el miometrio porque viaja vía sanguínea por el torrente sanguíneo y empieza la contracción. Si arranca la contracción del miometrio, eso empieza a generar de alguna manera el aumento, digamos, toda la parte contráctil a nivel muscular de este órgano y por lo tanto, pues el inicio del trabajo de parto. Entonces, ustedes se dan cuenta que esta respuesta es humoral asociada a un estímulo nervioso y que de alguna manera tiene que estar muy, muy ligada a la fisiología normal de este proceso, pero que claramente se puede alterar por otros factores que generen en la hembra un estrés intenso y que generen también el inicio del trabajo de parto aún sin todavía ser el momento. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Saber también que hay una influencia hormonal, ¿cierto? Que en este caso el feto ya está completamente formado, por lo tanto en ese caso es importante que lo tengan en cuenta porque si bien la madre produce la hormona del estrés también, que todos la conocemos y nosotros también la producimos, en el caso del feto esto también pues varía, ¿cierto? Y también se puede llegar a generar. Lo que estamos viendo en la imagen dentro de la diapositiva es solamente la parte fetal. ¿Eso qué indica? Que el feto empieza a producir ACTH, que es la hormona adenocorticotropa. La hormona adenocorticotropa que produce el feto a nivel de la hipófisis va a generar que de alguna manera se genere un estímulo directamente sobre la glándula adrenal, ¿cierto? Acuérdense que la adrenal está por encima de los riñones y que dentro de la parte de la médula, ¿cierto? Va a generar también la producción de glucocorticoides, dentro de los cuales está el cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Por qué está estresado el feto? Tengan en cuenta que está en una cavidad, que está intentando salir, que está generando una presión mecánica sobre la madre, pues genera un estrés. Al producirse estos corticoides y especialmente el cortisol, este no se va a quedar solamente cerca de la periferia de la glándula adrenal o cerca de los riñones, viaja nuevamente por sangre. Pero acuérdense de la estructura que conectaba a la madre con el feto. Está también el cordón umbilical, pero es importante los placentomas, acuérdense de eso. En el caso del placentoma, que se forma por carúncula materna y cotileón embrionario cuando están unidos, en ese caso, pues todavía hasta el momento de arrancar el parto, pero está formado por esos dos, pasan los corticoides que se produce el feto directamente por el placentoma y va a generar directamente pues el paso al torrente sanguíneo de la madre, generando unos efectos a nivel hormonal. ¿Qué va a hacer la hembra? Es claro que si yo les digo a ustedes, la progesterona es la hormona que se encarga de mantener la gestación, ¿cierto? En el caso puntual de lo que estamos viendo hoy, si arranca el parto, pues ya no necesita progesterona. Necesita en esa parte final de la gestación para poder hacer un buen llenado de la glándula mamaria, ¿cierto?
y para mantener, pues digamos que esas últimas horas del feto dentro de su estado natural con las condiciones propicias. Pero ya una vez desencadenado y arrancado el proceso de parto ya no requiere, por lo tanto empieza a decaer, ¿cierto? Aumentan los estrógenos y los estrógenos son importantes aquí en este caso porque si bien la hembra no es que vaya a entrar en celo o que tenga un estro, los estrógenos en este caso sensibilizan el útero a la acción de la oxitocina. Entonces, conectémoslo todo. Si los estrógenos sensibilizan el útero a la acción de la oxitocina, eso indica que de alguna manera la oxitocina que produce la madre posterior al estrés que le genera el feto va a estar correlacionada. Por lo tanto, en muchos tratamientos que hacemos en campo, ustedes van a ver que es útil esa combinación. Muchas veces administramos primero estrógenos, después oxitocina, y el efecto contráctil sobre el miometro es mucho más marcado. Eso pasa porque también desde la fisiología, como ustedes se dan cuenta, hay una influencia hormonal directamente sobre este órgano. Se aumenta la prostaglandina F2 alfa. No sé si alguien sabe para qué sirve esa prostaglandina, la ha escuchado de pronto, que sería importante tenerla en cuenta. La prostaglandina F2 alfa, la que ustedes ven aquí abajo, los estrógenos, ¿para qué servirá? Y en este caso el parto, ¿qué función cumplirá? ¿Qué creen ustedes? Si alguien la ha escuchado, si no, no hay problema. Listo, Pedro Antonio menciona que quita el cuerpo lúteo, efectivamente es la encargada de la luteólisis, y acuérdense que lisis corresponde a todo lo que tiene que ver con rompimiento, con disolución. Lo hace por diferentes mecanismos, que no es el objetivo de la sesión de hoy, pero nos interesa porque si bien se encarga de la luteólisis, que tiene que ser progresiva, muchas veces hay cuerpo lúteo persistente en las hembras posparto y ahí está, cuando uno va a palpar, es muy importante tener en todo caso presente que la prostaglandina F2 alfa también hace una contracción sobre el útero. Por lo tanto, la acción de la prostaglandina, sumado también a la de la oxitocina, genera un efecto, digamos que en llave o de manera sinérgica. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque aquí es principalmente asociado a eso. Dentro de lo fisiológico, acuérdense que estamos hablando de lo fisiológico, si bien muchas de estas hormonas también las encontramos en presentación inyectable, es bueno tener muy en cuenta no administrarlas si no es necesario y ya vamos a ver unas consideraciones asociadas a eso. Arranca las fases del parto y en este caso es importante tener en cuenta que se divide en tres fases. La primera se conoce como el inicio de las contracciones del miometro y la dilatación del cérvix. Ya sabemos por la fisiología previa que les acabo de resumir que efectivamente arranca a contraerse de una manera correcta por diferentes mecanismos a través de los cuales pues, se genera todo un proceso contráctil y eso genera el inicio de lo que ustedes ven como de, ¿cierto? De movimientos a nivel abdominal, abdomen bajo, toda la parte cavidad pélvica y ahí es donde uno hace los famosos conteos muchas veces. Si bien es importante hacer cuántas contracciones por minuto y demás para saber si está por encima o por debajo, me interesa sobre todo que hayan arrancado así sean lentas, así sean débiles, así sean muy fuertes. Es importante tenerlo en cuenta como dato clínico y también saber si hay una dilatación del cérvix. ¿Qué encontramos acá? Que usualmente lo que ustedes ven en la imagen derecha corresponde a la bolsa de aguas, ¿cierto? Esa bolsa de aguas, ¿cierto? Que aquí la voy a pintar, aquí la voy a resaltar, perdón, que ustedes la ven. No sé si todos la han visto, algunos la ven, otros no la ven al momento del parto, pero hace parte de esas membranas fetales, por lo tanto de la placenta. ¿Por qué se le llama la bolsa de aguas? Porque si bien pues ahí está contenida toda esa parte del líquido amniótico y se exterioriza una parte cuando la hembra se acuesta, se levanta, se mira, a veces se exterioriza y vuelve, se esconde, vuelve y se integra. Por lo tanto, no todo el mundo lo alcanza a ver. Pero pilas, que aquí hay una consideración de lo que les decía anteriormente. No se puede y no se debería directamente tomar algo cortopunzante, como hace mucha gente, ya apenas uno ve la bolsa de aguas, romperla. ¿Por qué no se debe romper? ¿Qué se les ocurre? Porque yo no la haría romper de inmediato. Yo veo la bolsa de aguas como ustedes la ven en la hembra que está ahí acostada, ¿cierto? Si ustedes la ven exteriorizada, porque a veces es evidente en unas hembras más que en otras, ¿por qué no la deberíamos romper? Mucha gente lo hace para acelerar el proceso, pero hay riesgo. ¿Por qué no se debería romper? Porque perder los fluidos que ayudan a lubricar el canal de parto en el momento de parto. Exactamente. Parte de eso es que si ustedes analizan esa parte, ayuda a la lubricación de ese canal de parto. Si yo lo
rompo, si yo altero la funcionalidad, la estructura, toda la morfología asociada a la bolsa de aguas, pues estoy muy mal, afectando no solamente la lubricación, sino seguramente la oxigenación de la cría, si es que ella todavía está muy, muy abajo de la parte de la cavidad pélvica, si está muy lejos de la parte más externa de ese canal de parto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso si no es necesario. En algunos casos, como manejo obstétrico, a algunos clínicos y algunos colegas les interesa hacerlo cuando está la cría directamente ya en la parte externa, ya casi que está para exteriorizarse, pero tiene una mala acomodación o de la cabeza o de una extremidad o viene mal posicionado y la bolsa ya solamente está obstruyendo esa zona, pero ya viene aquí en la parte más externa. Si está en la parte más externa, muy seguramente va a poder tomar oxígeno ambiente. Ya yo puedo hacer otro tipo de manejo asociado que ya también haya generado una dilatación y una lubricación, pero de lo contrario no se debería hacer porque si la vemos inicialmente hasta ahora está arrancando ese proceso, entonces no es lo ideal, no es lo ideal hacerlo, listo para tenerlo en cuenta. Usualmente esta etapa puede tener una duración hasta de 4 horas, ¿cierto? Entonces es normal que arranque ese proceso de incomodidad y solamente en la primera fase muchas hembras se pueden demorar pues hasta 4 horas en ese proceso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay otras que demoran 2 horas, pero pues eso es variable. Hay que tener en cuenta que luego viene la expulsión del feto. En este se puede demorar 4 horas adicionales si es una hembra primípara. Sabemos que es aquella que se está enfrentando por primera vez a este proceso. O 2 horas adicionales y seguramente es una multípara. Sabemos que la multípara ya ha pasado por este proceso, su canal de parto es más grande, condición corporal seguramente es mayor, entonces hay que tenerlo muy en cuenta dentro de ese proceso. Importante tener en cuenta lo que ustedes ven aquí en la imagen de la izquierda, y esa es una pregunta también que yo les haría. En esa expulsión del feto, que puede ser usualmente en decúbito lateral, como en la imagen de la derecha, en algunos casos en estación, pero es más común verlo en campo en decúbito lateral. A veces llegamos a la finca a atender el parto porque está muy por encima de los tiempos que acabamos de hablar y de pronto pensemos en el eventual caso en que está en ese proceso de dolor e incomodidad en el cual se para, se acuesta o está en estación y con el arqueamiento del dorso del lomo y vemos las extremidades anteriores o posteriores ahí en el canal de parto. Si ustedes la ven, ¿cierto? Los ven, no me está indicando que todo vaya correcto. Mucha gente ve esto y ya, digamos, lo que entre comillas, alzan bandera y cantan victoria. No es necesariamente. Tengamos cuidado porque lo ideal es que si ya vemos las extremidades, es muy probable que ya haya dilatado, porque si no, no hubiera ocurrido esto, no hubiera podido pasar por el cervix esas extremidades. Pero nada me dice si son, como les dije anteriormente, anteriores, si son posteriores, cómo viene la cabeza, no lo sabemos. Por lo tanto, si está por encima del tiempo, palpemos, pero ya por vía canal vaginal, por lo tanto, por ese canal de parto. Si no lo hacemos, pues no vamos a saber. Y entonces es cuando a veces, muchas veces decimos, no, ya va a parir, vemos las extremidades, seguramente ya pasó por el tiempo, pero se asume que lo va a poder hacer sola y muchas veces no lo puede hacer sola porque sí se ven las extremidades, pero viene muy mal posicionada la cabeza. Eso puede pasar. Todas las posiciones que ustedes tengan en su cabeza a nivel fetal puede ocurrir, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta al momento de ese abordaje y pues de la verificación del mismo. Luego viene la expulsión de la placenta. En la expulsión de la placenta, entonces aquí encontramos toda esta parte en la cual se puede demorar de 3 a 8 horas. Esto es lo fisiológico. En algunas hembras es validado y también algunos autores lo validan así, hasta 12 horas para decir que por encima de 12 ya tenemos una retención de placenta, una retención de membranas fetales. Sin embargo, es importante tener en cuenta esto y saber que si esto es lo fisiológico, pues por nada del mundo debería pasar lo contrario. ¿A qué me refiero? Porque cuando digo que no debería pasar es porque es lo patológico y alguna vez tuve un caso así y es importante que lo tengamos presente y es que primero expulsó la placenta, ¿cierto? Y el feto seguía adentro. Esas anormalidades no son frecuentes. Hay una asociación también que se reporta a veces desde la parte de la literatura por déficit nutricional, selenio, etcétera, pero pues hay que tenerlo muy, muy presente porque pues básicamente si yo parto la fisiología se afecta la oxigenación de una cría así. En este caso contrario, que es lo fisiológico, sabemos que hay que estar pendiente de la expulsión de la placenta, porque en caso de que no esto genere unas complicaciones clínicas en el animal, específicamente en la madre, pero hasta acá, eso sería muy fisiológico, ¿cierto? Por lo tanto, se correlaciona un poco, pues específicamente a lo que ustedes, pues observan acá específicamente. Es la posición normal que debe tomar la hembra, muchas veces en posición en decúbito lateral, y esto pues genera de alguna manera pues facilidad al momento del parto,
que pues es muy importante asociado a esa parte. ¿Listo? Importante, este es el resumen, ¿cierto? Entre todo lo que tiene que ver con esa expulsión en cuanto a la parte pues, del proceso como tal, y saber que en todo caso, pues, eso influye mucho la parte hormonal, influye mucho el manejo, y hay que estar muy pendiente tanto de la madre como también de la parte del feto para que se lleve a buen término, pues, un parto. Sin embargo, sabiendo y recordando estas mismas tres fases, la primera correspondiendo a toda la parte pues, del inicio de las contracciones y pues dilatación del canal de parto, la segunda la expulsión del feto y la tercera la placenta, en caso de que cualquiera de ellas se altere, pues puede generar un proceso de distosia, por lo tanto tenemos que entrar a abordar ese parto. Para entrar a abordar ese parto es importante tener en cuenta qué se puede considerar como distosia o específicamente cuáles pueden ser esas causas. Para tenerlo en cuenta, aquí es importante partir de algunos aspectos, y es que la etiología de una distosia puede estar asociada a la parte materna o a la parte fetal. Importante tener en cuenta que una de las causas de distosia y de que efectivamente tengamos que atender un parto está muy ligada a los cruces que hacemos en campo. ¿A qué me refiero con esto? Para nadie es un secreto que actualmente se maneja mucho el tema de la inseminación artificial porque, pues específicamente para el caso pues, de las diferentes ganaderías, les resulta más rentable hacerlo así. Si bien no quiere decir que el método sea más efectivo a nivel reproductivo, que el 100% de las hembras no van a quedar usualmente con la inseminación, aún haciendo una buena técnica, el 100% no quedan siempre. Si hacemos una tasa digamos que un estudio asociado a un X o Y número de animales, pero se usa porque hay unas consideraciones o técnicas y de mejoramiento genético que me da la inseminación versus una monta natural. Cuando se hace la inseminación, ¿cuál es el riesgo? De que muchas veces cuando la persona no se asesora correctamente, hace cruces que no debería. ¿A qué me refiero con eso? Piensen ustedes en una raza Jersey, como esa es la madre, ¿cierto? Y que la crucen con una cimenta. Si la cruzan con material genético, una pajilla de raza Simmental, digamos que de esta manera no es lo correcto porque de alguna manera va a generar un proceso de afectación muy, muy grande en el cual pues seguramente se va a dar un proceso de dificultad al momento del parto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, hay que hacer cruces correctos asociados a eso. No se pueden inseminar las hembras con animales que la superen 2, 3 eh, veces en tamaño, pues porque se requiere específicamente lo que les acabo de mencionar. Por lo tanto, entonces tener en cuenta ese tipo de consideraciones y saber que una distosia se puede generar por un animal una cría que sea relativamente grande, que afecte y que la hembra, ojalá, imagínense que fuera primípara, pues más difícil la expulsión, porque haya estática fetal, porque haya un parto gemelar, ese es otro aspecto a tener en cuenta. A veces no viene solamente uno, vienen dos y la hembra no tuvo que haberse visto totalmente pletórica, entonces hay que tenerlo presente. Si es por la parte de la madre, también hay unos factores dentro de la parte de la exposición osteoarticular a nivel de los huesos pélvicos, posiblemente tenga hernias, hay torsiones uterinas, hay alteraciones como deficiencia de calcio, que ya les dije que afecta la contracción muscular. ¿A qué voy con todo esto? Las causas son muchas. Eso puede deberse a muchos factores de manejo, nutricionales, hereditarios, congénitos. Hay alteraciones también que nos pueden llevar también a pensar en un síndrome, la combinación de los anteriores. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Prevenir la presentación de esas distocias hasta donde me sea posible, generando un buen manejo preparto de los animales, haciendo cruces asertivos y evitando generar complicaciones al momento del parto a través de ese manejo reproductivo y específicamente por biotecnología asociado a lo que yo maneje directamente en mi finca. Importante tener en cuenta que cuando ustedes van a hacer la asistencia a ese parto, la asistencia al parto no tiene que estar, digamos, de alguna manera enmarcada dentro de lo que conocemos como un checklist. No es que ustedes tengan una lista de chequeo y ya dice el paso 1, el paso 2, paso 3. Si bien yo se los voy a dar casi que por numerales, no siempre usamos todos los numerales. Eso digamos que se ajusta al animal, al momento del parto, a la asistencia que se haga, a las consideraciones técnicas del caso, y pues es importante tenerlo en cuenta. Uno es el uso de elementos de bioseguridad, entonces es muy importante tener en cuenta eso, que ustedes porten esos elementos de bioseguridad al momento de hacer esa asistencia al parto, porque sabemos que hay animales que pueden ser portadores de enfermedades zoonóticas, entonces sus mangas de palpación, lo que corresponde pues también por bioseguridad hasta la misma hembra, uñas cortas, ausencia de accesorios,
que porten pues ya su ropa de campo, si es que la tienen así. A veces nos toma la urgencia y tenemos que atenderlo como estamos. Pues lo ideal es que tengamos las consideraciones del caso para poder abordarlo. Algunos aspectos como un termómetro, un fonendoscopio, si voy a hacer una asistencia clínica o se requiere posterior por urgencia tanto al neonato como a la madre. Y lo que yo llamo la maleta de asistencia al parto, pues tiene que incluir varios de los aspectos que vamos a ver posteriormente. Importante, ya estamos en finca y es importante que mientras verificamos el tiempo que transcurrió desde el inicio de la labor de parto, eso lo hago en interrelación con el productor, muy importante no perder esa comunicación. Ustedes no pueden llegar y directamente simplemente me puse las mangas, permiso que aquí voy yo, extraigo la cría y se acabó. No funciona así por seguridad de la madre, no funciona así por el neonato. Y adicional a eso hay que tener muy en cuenta lo que ocurre directamente, pues específicamente digamos ahí en ese caso con el productor. El productor tiene información muy vital como esto. Muchas personas saben específicamente o aproximadamente cuándo arrancó el momento del parto. Eso me permite a mí definir si vamos en tiempos, si estamos correctos, si no estamos correctos en ese tiempo. Pues a partir de allí pues tener unas consideraciones. Evaluar el grado de dilatación del canal de parto es importante. A veces ustedes se dan cuenta porque efectivamente se expulsa la bolsa de aguas, porque también hay una ruptura de la misma y lo que conocemos, algunos clínicos no se ajustan al término, no les gusta mucho, como la ruptura de lo que conocemos, equiparándolo a la parte homóloga como la ruptura de fuente, la ruptura de aguas. Eso me indica a mí que de todas maneras para que la bolsa se exteriorice es porque ya el cervix se dilató. Importante tenerlo en cuenta. Comprobar esa integridad de esa bolsa de aguas. Acuérdense lo que le mencioné la hipoxia. Yo tengo que mirar que esté completa. Si no se ha generado todavía digamos que una aproximación de una extremidad de la cabeza, de alguna parte, esa bolsa tiene que estar íntegra. Esa bolsa no puede romperse, no puede estar con alteraciones, con presencia de sangre. Eso no debería pasar porque es una bolsa que está simplemente con un líquido amniótico que está ahí, que está lubricando y que se está exteriorizando y que me está dando una alerta como para que indicarme que está arrancando ese trabajo de parto. Importante confirmar la ausencia o presencia de contracciones uterinas. Pilas con esto. Esta es una recomendación muy importante. No necesariamente yo puedo estar recomendando la oxitocina para todo. ¿Por qué les digo esto? Si esto hace parte del manejo farmacológico del parto, la parte clínica, que es muy importante dentro de las consideraciones técnicas, yo no puedo simplemente recomendarla por recomendarla. Ustedes saben que la oxitocina, mucha gente la menciona como la hormona del parto, la que induce el parto. Eh, si les digo, efectivamente sí la induce, pues oxitocina va a contraer el miometrio, está diseñada la molécula para eso, pero si nos ponemos a pensar un poquito más allá, hay que tener en cuenta de pronto algo antes de recomendarla. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tendrían en cuenta ustedes antes de pronto recomendar el uso de la oxitocina? Porque antes de llegar a la finca podrían decirnos, no, es que ya ya lleva 5, 6, 7 horas en trabajo de parto. Entonces, de pronto por error decimos, váyale colocando 5 centímetros, 10 centímetros de oxitocina vía intramuscular. Eso es riesgoso. Entonces, la pregunta es, ¿en qué caso o qué confirmarían ustedes antes de administrar la oxitocina? Hay que evaluar en qué condiciones está el feto, qué posición, evaluar principalmente el feto, porque si tú pones oxitocina en un momento dado, lo que hace es que el útero atrapa el ternero o el feto y es imposible sacarlo cuando ya está el útero contraído sobre él. Exactamente, sí, señor. Es muy importante tener en cuenta esa consideración porque la oxitocina no es el superfármaco, eso quiere decir que en ese caso hace su labor. Si bien tiene, según la dosis, el manejo que se esté haciendo, la consideración terapéutica, la indicación que manejemos un efecto por allá sobre la parte que tiene que ver con la eyección de la leche, nos interesa más que eso en ese momento, un efecto contráctil sobre el miometrio. Yo tengo que verificar, como nos menciona el compañero, la ubicación y la viabilidad del feto. Pueden pasar dos cosas. Uno, lo que nos menciona el compañero, de que efectivamente al momento de hacer el abordaje ya haya una contracción que evite digamos, la manipulación obstétrica para poder extraer el ternero. Eso es una. O la otra que puede pasar de pronto según la dosis que manejamos y la vía, es que lo expulse, que la oxitocina haga su labor, pero lo expulsó seguramente muerto, porque si venía mal posicionado, la oxitocina no va a acomodar el feto. Se los menciono en estos términos porque es importante tenerlo en cuenta. Entonces, sí se puede usar, pero bajo un criterio asociado al tema.
Tenemos la confirmación de la ausencia o presencia de la relajación del miometrio. Otra consideración que puede pasar según el caso en el que estemos es que no, digamos que de alguna manera no relaje, no haya una relajación uterina. Eso tiene que pasar, así como hay contracción, tiene que haber también esa relajación que permita la expulsión del feto. Puede pasar que, por ejemplo, arrancó las contracciones y no relajó, no dilató el cérvix también asociado a esa parte. Si no hay una relajación específicamente de ese canal de parto, pues estamos graves, porque efectivamente, ¿cómo va a pasar? ¿Cierto? Una opción que tenemos, pero pilas con el manejo también, es el Planipar que contiene clenbuterol, ¿cierto? O una solución, un tocolítico, en este caso, pues según el país en el que ustedes estén, que contenga clenbuterol. Ustedes saben que el clenbuterol en algunos lugares, pues digamos, según la presentación, el manejo, el laboratorio y el país, ya lo están prohibiendo, ¿cierto? Por alguna residualidad que genera. Sin embargo, en otros países, de acuerdo al laboratorio, de acuerdo a la normativa de la autoridad sanitaria, se viene usando. Este, por ejemplo, es un producto que usamos en Colombia y que de alguna manera, ¿qué genera? Si ustedes lo administran, si ustedes se dan cuenta, el frasco que yo les proyecto ahí viene por 50 mililitros. Usualmente uno podría manejar 10 para un animal de 500 kilos y no más. Es la recomendación del laboratorio, pero es la recomendación clara a partir del efecto terapéutico, porque si nos ponemos a pensar, el clenbuterol relaja el útero, el cervix hace parte del útero, pero relaja el útero. Si lo relaja, ¿cierto? En ese caso se llama Planipar porque suspende contracciones, pero relaja el útero. Eso es importante para hacer manipulaciones obstétricas. ¿Qué pasaría? Porque miren que el frasco viene por 50. Si yo administro más de la dosis, pues muy seguramente se relaja tanto que pues puede prolapsarse el útero. Si yo manejo 20, 30 mililitros, para eso hay una dosificación, para eso hay un manejo. Entonces es importante tenerlo en cuenta ahí. Se puede administrar por vía intramuscular, vía intravenosa. Si es intravenosa se hace de manera lenta. A los 2 o 3 minutos se ve el efecto por vía intravenosa y si lo administraron intramuscular se ve más o menos a los 20 minutos. Son opciones que se tienen para hacer ese abordaje. Hay otras personas, en lo personal no difiere un poco el concepto, pero se los menciono porque también lo van a encontrar con colegas y también por literatura, del manejo de la silacina. La silacina tiene un efecto de relajación muscular, pero también de sedación. Y si estamos hablando de la especie bovina, ustedes saben que tiene un efecto muy, muy fuerte sobre los bovinos. Por lo tanto, no es ideal manejar silacina. Por ejemplo, ahí en ese caso, si yo no soy muy específico con el efecto y el grado de relajación que yo quiero lograr, podría llegar a que se relaje tanto que caiga de pronto o que entre en un estado de sedación leve o fuerte, que en algunos casos a veces pasa. Esta es una opción que solamente va directamente a donde tiene que ir y que nos interesa ahí dentro de eso. Lubriquemos ese canal de parto, tenemos el aceite mineral, tenemos el carbometilcelulosa, con lo que ustedes lo vayan a hacer. Vamos a acomodar manualmente, de forma manual el feto, lo acomodamos, revisamos la posición que quede en presentación anterior y esto varía mucho según la posición. Esto sería lo correcto, que estuviera así. Como digo yo, en los mejores términos posibles, el mundo ideal, pero a veces no pasa así. Aquí tenemos todas las posiciones que ustedes les decía, se pueden imaginar, el hombro flexionado, el codo flexionado, la cabeza flexionada de forma lateral, ventral, dorsal, bilateral los codos, la flexión total dorsal de la cabeza, que es bastante grave, la que ustedes encuentran acá es muy, muy grave, ¿cierto? Esta, porque ustedes para corregirla pues es bastante denso. Entonces es importante tenerlo en cuenta dentro de eso, ¿listo? Para que no haya ningún tipo de complicación asociado al tema. De alguna forma, las que ustedes ven en las otras imágenes se podrían corregir, ¿sí? Digamos que la que ustedes encuentran de hombro en flexión, ustedes lo pueden acomodar, introducen sus brazos con mangas obstétricas, mangas de palpación que llamamos acá, lubricado el canal de parto y demás, acomodan bien, listo. La flexión lateral de la cabeza no siempre se facilita, pero hay una técnica que ustedes pueden usar que se llama la retropulsión, esta que ustedes ven de la flexión lateral. ¿Qué quiere decir? Muchas veces si yo les preguntara a ustedes cómo lo van a acomodar, seguramente ustedes dirán de manera directa, valga la redundancia, introduciendo el brazo y acomodándolo, la cabeza. No siempre es tan fácil porque si está flexionada hacia un lado, el canal de parto puede ser que no dio más, ¿cierto? Y como no dio más y yo no tengo ningún relajante muscular a la mano, no tengo un relajante muscular del miometrio, valga la aclaración, no tengo tampoco un tocolítico, no tengo nada para ayudarme con el proceso de anel farmacológico, pues no avanza. Entonces no lo puedo acomodar de inmediato. La retropulsión corresponde a cuando ustedes introducen el feto y lo acomodan, le acomodan un poco la cabeza. Eso se puede hacer, muchas veces funciona bien en la flexión lateral de la cabeza, en la dorsal no mucho,
Por lo tanto, en la flexión dorsal de la cabeza muchas veces podemos llegar a contemplar si está vivo, en hacer todas las maniobras obstétricas que podamos para poder acomodar y a facilitar su extracción. Si está muerto, muy seguramente, bueno, vivo, asociado a esa parte. Si está muerto, ya nos vamos seguramente por métodos como las fetotomías, en las cuales generamos extracción seccionada de ese feto, pero pues eso varía mucho según lo que ustedes quieran llegar a lograr. Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta asociado a eso. Todas las posiciones posibles y por haber, pues están ahí, pero como les digo, ¿en qué momentos pensamos en una cesárea, que sería producto de otro tipo de charla? Cuando está vivo, cuando tenemos una posición, bueno, cuando están las consideraciones del caso. Entonces, en ese caso es importante tenerlo muy, muy presente, porque pues claramente que si está muerto yo no voy a exponer a una hembra a una cesárea, con todo lo que implica un posquirúrgico asociado a esto. La presentación anterior, con las consideraciones que les dije, se podría llegar a corregir, pero si ven en presentación posterior, como la imagen que ustedes ven aquí en la parte superior derecha, no es tan fácil de corregir, por lo tanto tenemos que atender el parto de esa manera. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta asociado a eso. Para ir cerrando, tener en cuenta que si lo pudieron acomodar, ustedes van a sujetar de forma mecánica las extremidades, entonces la sujetan, ¿cierto? Ojalá no en la falange, en la tercer falange, sino la van a sujetar usualmente por encima, es decir, más o menos a nivel de, si estamos hablando de la parte anatómica, a nivel de metacarpo, para evitar que de pronto se traccione, se luxe, se fracture, porque no nos va a servir de nada extraer un ternero fracturado o luxado, no hicimos nada. Entonces es importante hacer eso. Algunas personas lo hacen con una sola, hay cadenas, hay maniobras obstétricas, otros lo hacen con lazo. En lo personal me parece que el lazo que tenemos en finca se puede llegar a usar, pero ojalá uno por extremidad para poder hacer la tracción de manera correcta, ¿cierto? ¿Por qué les digo por extremidad? Porque seguramente para atender un parto muchas veces necesitamos tres personas. Una que está en el canal de parto haciendo la apertura de la vulva y dos que están haciendo la parte de la extracción de manera sincrónica, los dos haciendo esa tracción asociada a eso. Vamos a verificar si hay ausencia o presencia de un parto gemelar o mellizero después de que hacemos la extracción del ternero. Y esto pasa porque lo que les decías, no tiene que verse totalmente dilatada para decir que estamos frente a un parto gemelar o mellizero. Y si no se le hizo ecografía por allá en su primer, segundo o tercio de gestación, pues nunca lo vamos a saber solamente si no llegamos a este punto. A veces pasa que se atiende el parto, se extrae el ternero y hay otro allá internamente en el canal de parto. O por allá mucho más abajo y seguramente puede estar muerto. Entonces, importante verificarlo cuando tengamos esa sospecha y pues estar muy presente, muy pendientes de ese tipo de consideraciones. Hacer una revisión general clínica de la madre y de la cría y pues tener presentes esas consideraciones. Esta imagen que ustedes ven ahí, por ejemplo, corresponde a una presentación posterior. Es claro que lo ideal, digamos que es que la analizaran para que sacaran algunos factores de riesgo, en el cual ahí hace falta pues sus mangas obstétricas, su manejo, todo lo que estamos hablando anteriormente, que son cosas sencillas si ustedes se ponen a ver. Muchos estarán pensando, de pronto es mucho protocolo, no lo es. Muchos de ustedes ya han atendido partos, otros están incursionando en este mundo, pero saben que esa atención no requiere muchos insumos, pero los que se tengan son esenciales. El lazo es esencial, las mangas son esenciales, la lubricación del canal de parto es muy importante. Entonces, a partir de allí, pues es importante tenerlo en cuenta y pues hacer la extracción correspondiente. Esta imagen solamente se las traía dentro de lo que ya estoy haciendo cierre para la parte de lo que les digo del manejo en presentación posterior, que es fundamental que en ese caso ya no podemos girarlo, ya no podemos hacer una acomodación. Si ven en presentación posterior, el parto deberá ser atendido así, ¿cierto? Entonces, en ese caso, es importante tenerlo en cuenta. Presentación anterior. Flexión uni o bilateral. No sé si alcanzan a ver el movimiento de este video, con este ya estamos cerrando, y es parte de las manipulaciones que ustedes pueden llegar a generar para la parte de la acomodación que les decía de la posición fetal. Miren que en este caso, esta posición es muy sencilla, la que estamos observando en pantalla, porque solamente corresponde a una flexión de los codos. ¿Qué estamos viendo ahí? Que sí, uno introduce el brazo, debería ser con las mangas, pero aquí para el efecto de la simulación que estamos viendo, lo están haciendo con guantes y están haciendo la acomodación. Miren, esta es la flexión lateral de la cabeza. A veces, en el mejor de los casos, si hay una muy buena lubricación y una muy buena dilatación, vamos a poder hacer una acomodación inmediata, como la que vamos a observar ahí en el video. En otros casos tenemos que hacer la retropulsión que corresponde a la introducción del ternero dentro de ese canal de parto para acomodarlo mucho mejor en la parte más interna. Pero aquí en este caso ustedes se dan cuenta que todo tiene que ver con la maniobra, todo tiene que ver con la manipulación física, con que sintamos específicamente en qué estamos y qué estamos tocando y qué estamos moviendo para poder hacer ese manejo.
Entonces, importante tenerlo en cuenta. La técnica que ustedes están viendo ahí en pantalla, que corresponde a una, digamos, de alguna manera, una acomodación sobre todo lo que tiene que ver sobre el mandibular o entre mandíbula y maxilar, es riesgosa porque en todo caso por una mala fuerza se podría llegar a generar una afectación ahí en toda la parte del animal. Entonces, considérenla como última opción, pero son manejos obstétricos que también están reportados y que algunas personas hacen. Y todo tipo de otro manejo adicional depende mucho de la posición fetal. Entonces, importante que lo tengan en cuenta, importante que como que le coloquemos un poquito, digamos, de sentido común también a las posiciones del animal para saber hasta dónde podemos abordarlo, cuándo necesitamos fármacos, cuándo sí, cuándo no. Y en ese caso, pues poder hacer un abordaje clínico un poquito más completo, listo, para poder tener muy presente pues ese tipo de manejos. Se pueden presentar, ustedes saben, la muerte del ternero por una mala manipulación o por el tiempo que pase. Si nos demoramos mucho, puede haber un factor de hipoxia, cianosis y muerte. Puede haber infecciones puerperales que corresponden a las que pasan en la hembra después del parto si el manejo no fue el apropiado. Puede haber un prolapso uterino con una fuerza excesiva y asociada a que haya una hipocalcemia previa o subclínica o subclínica. Y hay unos trastornos metabólicos que están muy ligados. Entonces es importante tener en cuenta también ese abordaje en el neonato, brindarles ese lugar seguro y limpio. En algunos países están generando un aislamiento en caja como un método alterno para poder cuidar ese ternero, limpiar las secreciones nasales. Importante revisar muy bien esa parte, que no vaya a quedar con líquidos. Una de las causas de afectaciones en los neonatos que es muy común, verificar que respire correctamente. ¿Listo? Eso es muy importante porque pues ese patrón de respiración tiene que ser tóraco-abdominal y no puede ser solamente el tórax o solamente el abdomen. Mirar que efectivamente tenga percepción al entorno, que tenga un sistema nervioso funcional en todo caso. Por eso es importante no bloquear el contacto madre-feto, porque es el amido que vemos usualmente activa los órganos internos y eso se ha comprobado. Hacer esa limpieza y curación de ombligo, no se les olvide. Si no se hace, ojalá con una solución yodada, con tintura de yodo o con una violeta de genciano, la combinación de los dos, muy seguramente eso puede llegar a derivar en otros problemas. Revisión de los reflejos, verificación de la toma del calostro es muy importante para que haya un buen sistema inmunológico y en general hacer todo ese manejo. Como les decía ya a nivel de conclusión, importante esos chequeos durante la gestación. En mi concepto muy personal, si es correcto, si es apropiado, si es asertivo y sin mucho estrés para el animal, un chequeo en último tercio no es riesgoso. Muchos ganaderos tienen miedo de hacer esos chequeos en último tercio porque piensan que va a abortar. Es claro que si varias personas chequean al animal y hay un estrés fuerte para ella, pues seguramente se puede adelantar el momento del parto, pero si se hace de manera asertiva, no genera complicaciones y me da una tranquilidad de cómo va la posición fetal. Los signos del parto, estar atento a esos signos, consignar el momento en que arranca, qué restricciones farmacológicas tenemos de acuerdo al principio activo que ya vayamos a usar, que sí aplique para la especie, que sí sea necesario, si no tenemos que medicar a un animal mucho mejor, si la manipulación es más de tipo físico-mecánico. Importante tener listos los insumos para el procedimiento, que como se dieron cuenta no siempre son muchos. En algunos casos claramente que hay unos forceps, hay una serie de instrumental quirúrgico que se requiere si ya yo pienso de pronto en una fetotomía o en ese caso en una cesárea también, pero para el parto normal que atendemos, los insumos se pueden llegar a tener ahí a la mano y no son muchos. Entonces es importante tener en cuenta ese factor de la prevención también eh, como factor importante para que todo salga pues correcto, acorde pues a lo esperado. Entonces, básicamente va por ese lado. No sé si de pronto alguien tiene de pronto alguna inquietud, alguna duda, con mucho gusto. Estoy atento. No sé si de pronto alguien presenta alguna inquietud. Yo tengo una duda respecto al tiempo que había mencionado de las fases del parto. Sí, señor. Comentó que para la primera fase eran 4 horas, para la siguiente también 4 horas y después para la expulsión de la placenta fue lo que me quedó duda. Ah, listo, tranquilo, sí. En la primera fase usualmente se puede ir, muchas veces uno menciona el rango del 0 a 4 porque hay unas hembras pues, que adelantan ese proceso si son multíparas. Usualmente va hasta 4 horas, que es toda la parte inicial, donde empieza a generar una dilatación, pero también un inicio de las contracciones. Tenemos en la segunda 2 horas, usualmente si es una hembra multípara que está experimentada, o 4 horas adicionales si es una hembra primípara, ¿cierto? Entonces ahí se sumarían otras 4. Y en la última fase, que corresponde a la expulsión de la placenta, usualmente va de 3 a 8 horas, eso es lo fisiológico, pero pues digamos que algunos autores reportan que por encima de las 12 horas ya es retención de membranas fetales.
O sea que eso varía según la literatura, según también el manejo que ustedes también quieran especificar de acuerdo a la ganadería y la presentación de la misma presentación de la retención de membranas fetales, pero usualmente lo que es más aceptado es que por encima de las 12 horas ya hay una retención de membranas fetales. Si no lo pudo hacer en ese tiempo, entonces porque carúncula y cotileo no se separaron, por lo tanto el placentoma no ha generado una correcta separación de estas dos estructuras y la hembra no lo puede hacer por sí sola, por causas inflamatorias, por causas infecciosas, pero no lo ha podido hacer. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Jorge pregunta sobre el tipo de anestesia epidural para trabajar con vacas con parto distóxico. Bueno, esa anestesia epidural usualmente se hace con lidocaína. Pilas, porque la lidocaína es lidocaína sin epinefrina. No sé en sus países si será igual, algunos, sé que hay algunas personas aquí de México y de otros países, porque en Colombia pues viene la verde, que es sin epinefrina, y la roja, que es con epinefrina. La epinefrina, acuérdense que tiene un efecto vasoconstrictor. Entonces, idealmente en la médula yo no voy a generar vasoconstricción con la posibilidad de una necrosis en la parte medular baja. Entonces, anestesia va con lidocaína sin epinefrina. ¿Cuánto se puede usar? De 5 a 10 mililitros, dependiendo de la zona. Hay anestesia epidural alta y baja. La pregunta que hace Jorge es muy importante en el chat porque a veces, en ese caso, a veces o hay mucho dolor, perdón, o hay que hacer una cesárea y la anestesia epidural me permite de alguna manera insensibilizar todo el tren posterior. Entonces consiste en hacerlo en dos puntos. Si lo hago en epidural alta, lo hago en la zona eh, lumbosacra. Si es epidural baja, es la zona sacrocoxígea, ¿cierto? Por anatomía ustedes lo asocian. Usualmente la que más vemos cuando hacemos un tipo de abordaje muy posterior es la sacrocoxígea. Si es una cesárea tocaría más arriba, que sería la lumbosacra. La sacrocoxígea, perdón, ustedes la encuentran cuando elevan la cola, en esa depresión que hay ahí, porque está el hueso sacro y arrancan las vértebras de la cola. En ese caso ustedes administran ahí, tienen que ser muy cuidadosa. Tienen que colocar la aguja y en el cono de la aguja colocar una gotica de la lidocaína y cuando ella baje ya no introducen más la aguja, porque eso quiere decir que ya están en el espacio epidural, dentro de las meninges. Si yo me paso y sigo introduciendo como digo yo, entre comillas, y de manera muy asertiva, cuando yo introduzco la aguja hasta el infinito y más allá, puedo lesionar toda la parte de la aracnoides, la pia madre y dejar al animal pues afectado dentro de su sistema nervioso. Entonces es importante tenerlo muy, muy en cuenta, ¿listo? Para que lo tengan presente. Y pues básicamente va por ese lado, es una explicación un poquito más larga que sería producto de otra charla, pero esa es la que se hace, esa es la que se hace usualmente, la epidural alta o epidural baja con lidocaína sin, sin epinefrina, dejándola actuar unos 8 o 10 minutos y verificando la sensibilidad superficial y profunda para saber si yo ya puedo actuar como necesite hacerlo, ya sea para una cesárea, una fetotomía o una alteración, un manejo de parto distóxico. No sé si tenga alguna pregunta adicional. Doctor, una pregunta. Señor. Bueno, un comentario. El tema de la epinefrina en la anestesia epidural, yo lo he hecho mucho y es que también ayuda a disminuir el tenesmo y ayuda a poder acceder cuando hay algún tipo de alteración, facilita, relaja la vaca y facilita el manejo del ternero, adicional a eso. Ujú. Y también he usado pocos volúmenes. Cuando paso por encima de 5 centímetros en el uso, a veces el tren posterior se afecta y posparto la vaca se cae, más por el Ujú. efecto de la lidocaína. El Entonces hay labio. que ser muy, muy medio con el tema del uso. Entre 2 y 4 centímetros me ha funcionado bien, la vaca se para rápido y funciona. La pregunta es, cuando uno está en proceso, en maniobra de sacar el ternero y uno lo siente vivo, funciona, y Trun pudo sacarlo rápidamente, pero el ternero no responde, ¿usted ha usado adrenalina en esos casos? ¿Es útil o ya es muy difícil sacar adelante ese ternero que está como tan más allá que que en el momento puede ser que uno lo saque y el ternero no reacciona y casi está muerto? Listo. Bueno, listo. Sí, muchísimas gracias por el aporte. Muy importante también esa experiencia clínica que, pues, digamos, nos permite avanzar un poco más y complementar toda la parte del uso de, en este caso, la lidocaína. Digamos que ese rango dentro de las dosificaciones también varía si la van a hacer alta o baja, pero muy importante lo que nos comenta. Respecto a lo que me pregunta específicamente asociado al uso de la adrenalina, de pronto en un neonato que no responde, más que la adrenalina, en lo personal no lo he usado, lo que sí he usado es doxapram.
El Doxapran, ustedes saben, bueno, en Colombia lo tenemos como el Resupran o el Viviran de forma comercial. El Doxapran es un analéptico que va a estimular el centro respiratorio a nivel de la médula oblongada y que genera que de alguna manera, en este caso el paciente, el neonato, pues como que se reactive en esa parte. ¿Por qué el Doxapran? Porque pues seguramente en muchos casos se ha identificado más una alteración de tipo respiratorio que de cardíaca y a veces en ese caso al encontrar que no hay una respuesta, pero es más por, en algunos casos, por paro de tipo respiratorio, el Doxapran es una buena alternativa usándolo de forma sublingual, ¿cierto? Pero de forma sublingual en ese caso, ustedes saben que de pronto a veces en neonato es difícil encontrar otras vías de acceso si es de una forma de un fármaco de urgencia, pero pues la sublingual es sencilla. En lo personal la adrenalina no, pero pues seguramente algunas personas la habrán usado, pero el Doxapran se puede usar en neonatos. Listo. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces, pues de antemano les agradezco también el tiempo, la atención, sus preguntas y sus aportes que son valiosísimos para este ejercicio académico. En la pantalla encuentran también el contacto, el WhatsApp de la Capacitación Internacional Público-Privada, pues para que hagan todo el manejo de la adquisición de tanto el material como la certificación y la clase grabada para que puedan hacer todo ese manejo. Espero nos encontremos en otros tipos de espacios y pues hayan aprendido y complementado un poquito más de esa formación que es tan importante, del ejercicio académico, clínico, de campo o algunos dentro de su experiencia particular que puedan llegar a tener para seguir complementando. Entonces, les deseo una muy buena noche y que estén muy bien. Gracias, igualmente. Muchas gracias Bueno, por que todo. estén bien.